Bendiciones. Seguimos en esta mañana, qué pena. Inconvenientes técnicos de última hora que no faltan, pero cumplimos el propósito de buscar al Señor y de orar en esta mañana. Así que sigamos orando al Señor, vamos a seguir orando. Padre, gracias. Gracias. Seguimos orando en tu presencia. Gracias por la fe, gracias por lo que haces, gracias por nuestra familia. Los encomendamos en tus manos. Hoy los nombramos delante de ti. Y ahí donde estés, hermano, nombra tu casa delante de la presencia del Señor. Oramos por hermanos, por sobrinos, oramos por cuñados, familiares. Que tu gracia y favor les sostenga de verdad, que le necesitamos, Señor. No somos superhumanos, dependemos de ti. No somos dioses, Señor, dependemos de ti. Señor, hoy reconocemos nuestra debilidad, reconocemos de lo que estamos hechos, Señor. Y como lo reconocemos, Señor, hoy podemos postrarnos ante tu presencia, tal vez no físicamente, pero sí de corazón, que tengamos una actitud de reconocimiento delante de tu presencia. Señor, hoy venimos a decirte y reconocemos lo que dice tu palabra. Señor, tú nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Tú fuiste el que nos hiciste. Tú nos hiciste a nosotros, no nosotros a nosotros mismos. Padre, muchas gracias por hacer tu obra en nosotros. Incomparable obra. Gracias. Trae salud física a los cuerpos que están enfermos, de mis hermanos, de familiares, de personas que conocemos. Trae sanidad en la columna, Señor, en problemas de discos, problemas, amado Señor, de articulaciones, problemas, amado Señor, en venas, Señor, en problemas de huesos en la cara. Señor, trae sanidad en el nombre de Cristo. Trae sanidad, amado Señor, problemas amado Dios, del corazón, problemas del colon, amado Dios, allí glorifícate. Extiende tu mano sobre cuerpos que están enfermos para la gloria tuya. Dictámenes médicos, incomodidades de salud de un momento a otro, jaqueca que ha permanecido. Señor, te pedimos que hoy extiendas tu mano poderosamente y sanes. Amado Señor, no te damos una orden, te lo estamos rogando. Así como el leproso oró, rogó, se postró y dijo, si quieres, puedes limpiarme. Que en esta mañana podamos escuchar la respuesta de Dios. Quiero, sé limpio. Padre, en el nombre de Jesús, trae sanidad mental. Quita toda confusión de personas, de jóvenes, de niños. Ahuyenta, amado Señor, toda influencia de suicidio, Señor, de ansiedad, de pánico, de estrés. Y venga el Espíritu Santo a traer la paz, Señor, la paz de Dios, Señor, que gobierne el corazón de las personas, en el nombre de Cristo. Señor, que venga esa paz, que aunque todo parezca en tempestad, en tormenta, podamos tener esa paz de que el Maestro está en nuestra barca. Señor, que la fe no nos vaya a traicionar, Señor, sino que permanezca, Señor, sosteniéndonos, que no nos dejemos amedrentar por las circunstancias, amado Señor. Padre, gracias, que la soledad de mi hermano hoy sea sostenida por tu mano. Que la palabra del Señor le sostenga, que podamos decir como Pablo, ninguno estuvo conmigo, pero el Señor, aunque me abandonó este y el otro,
pero en mi defensa Dios estuvo conmigo y cerró las bocas de leones. Así lo creemos en el nombre de Jesucristo, que aunque estemos pasando por un horno de fuego ardiendo, Señor, en ese horno, amado Señor, el poder del Señor, allí está uno más con nosotros. Nunca estaremos solos en el horno de fuego, Señor. Allí estará el Cristo de la gloria. Y aunque tengamos que estar allá por amor a Cristo, padecer, Señor, tú estarás allí con nosotros. Así lo creemos, Señor. Gracias, te alabamos y te glorificamos. Bendecimos tu nombre por la iglesia de Boitá, por la iglesia de Santa Librada. Señor, que las estás ayudando a crecer, como dice tu palabra en Hechos, y la iglesia se sostenía y eran acrecentadas, crecían por el poder de Dios y su palabra. Síguela guardando, Señor. Yo creo lo que dice que el que os toca, le dijiste a Israel, toca a la niña de mis ojos. Guarda tu iglesia en el nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias por el ministerio, gracias por nuestros pastores, gracias por nuestro pastor Roger y su casa y su familia. Amado Señor, por la obra que has levantado a través de él, Señor, y de su casa. Síguele sosteniendo, guardando su salud, su mente, su corazón. Que no falte la palabra de Dios en sus labios, amado Dios, la unción de Dios, el poder del Espíritu Santo, llevándolo día tras día y sosteniéndolo en el nombre de Jesús. Desde aquí levantamos sus manos, como dice tu palabra, Señor. Pablo decía, y lo que sobre mí se agolpa. Señor, guarda a tus siervos, guarda a cada pastor, donde la obra del Señor y cada iglesia del ministerio, donde estén, Señor, aún fuera del país, Señor, guárdala, sosténla, quita lo que no es tuyo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Guárdalos y refúgialos en tu presencia. Te alabamos y te bendecimos por Colombia. Te alabamos y te bendecimos por el lugar donde nos has puesto, Bogotá, El Valle, San Bernardo, Cundinamarca, donde estemos, Señor, Usme, Kennedy, allí donde estés, Señor, somos polos a tierra de la bendición del Señor. Aquí donde estamos salando la tierra en el nombre de Jesús, Señor. Padre, que la bendición del Señor, que la gloria de Dios, Señor, sea hoy glorificada, visitando nuestros territorios, y a través de esa visita de Dios, apacigüe la violencia, apacigües el terrorismo, apacigües todo robo, atraco, en el nombre de Jesús. Protejas la autoridad, policías, ejércitos, Señor, nuestro presidente, alcalde, Señor, para la gloria tuya, Señor. Y aún allí en medio de todas sigue destapando obras de corrupción, sigue obrando, santificando nuestra nación, y en medio de todo ello el evangelio de Jesucristo. Como dice Pablo, que aunque estuviera preso, la palabra del Señor no está presa, y esa poderosa palabra del Señor, Señor, no puede ser detenida. A la palabra no le da COVID, a la palabra no se enferma, no puede detenerse, no puede encarcelarse, porque es espíritu, y esa palabra, Señor, llega al corazón, corre y será glorificada para la gloria de tu nombre, Señor. Esa palabra salvará, sanará, levantará. Llegará nuestro familiar inconverso, llegará aquel que necesita, que está atado por brujería, por hechicería, llegará aquel que está enfermo, llegará el evangelio a la mamá cabeza de hogar que hoy está pensando qué hacer, Señor. Que esa palabra tuya llegue a los niños y sane y cambie su realidad. Que esa palabra del Señor llegue a familiares, a hombres, a esposos, a familias, a parejas a punto de divorciarse en el nombre de Cristo, a jóvenes a punto de suicidarse. Padre, que la palabra del Señor cambie las realidades y traiga bendición, bendición. Esa misma palabra que creó todas las cosas en el Génesis, esa misma palabra hoy corre la gente, las vidas, y está creando realidades nuevas.
para la gloria de tu nombre. Muchas gracias, Dios. Gracias. Porque tú estás haciendo y seguirás haciendo, sosteniendo la fe del débil, sosteniendo la fe del recién nacido en ti y trayendo otros también a la fe. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, Dios. Gracias. Bendecimos este fin de semana, Señor. Ya está bendecido por ti. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estaba trayendo a memoria un coro. Ay, Dios mío. Un coro de mi esposa antiguo, que hace tiempo no. Un corito antiguo que dice: el día que clamé, me respondiste, Señor. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Porque sabe que mientras oramos, Te alabaré. Sí, te alabaré con todo mi corazón. Es que casi no tengo, todavía no me sale muy bien la voz, pero Termínela ya porque no los deje iniciar. delante de los dioses te cantaré. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré. El día que te clamé, me respondiste, Señor. Me fortaleciste con vigor en mi alma. El día que te clamé, me respondiste, Señor. Me fortaleciste con vigor en mi alma. ¿Sabe que creemos eso eternamente? Lo creeremos en esta vida y en la otra. Por eso vamos a ir al cielo a permanecer adorando. Que el día que nosotros clamamos, es decir, hoy que usted está clamando, Dios nos está contestando y nos está fortaleciendo. Está fortaleciendo nuestra vida. Ese es un salmo también. Nos fortalece con vigor en nuestra alma. ¿Sabe por qué? Esa buena palabra del Señor, como oraba ahorita mi esposo, es la que nos sostiene. Esa palabra es la que liberta. La palabra del Señor, la buena palabra del Señor, es la que creó todas las cosas, ¿sí? Cielo y tierra, todo fue creado por su palabra. Entonces vamos a leer la escritura y luego estaremos orando por nuestras peticiones. Hoy sí voy a tararear en la mente todo el día ese corito. Nos fortaleció, nos respondió y nos fortaleció con vigor en nuestra alma. Vamos a hacer una lectura de la palabra del Señor allí donde está. Yo sé que muchos lo conocen, ya no me dejan sola, y que no lo conoce pues se vuelve solidario. Dice, pastora, bonito. Pero no, bueno, Dios es bueno. Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer en el Evangelio de Lucas capítulo 5, a propósito de hablar de la palabra del Señor. ¿Sabe qué necesita usted? La palabra del Señor. ¿Qué necesita el esposo? La palabra. La esposa, la palabra. El que dice que está atado en su vida, ¿qué necesita? La palabra del Señor. El enfermo, ¿qué necesita? La palabra. Envía tu palabra y mi siervo sanará. Todo, una sola palabra del Señor. Lo que necesitamos es la palabra del Señor. ¿Qué necesita el que está desanimado, el caído? La palabra. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Lo que usted y yo necesitamos es la palabra del Señor para este día, para seguir caminando en este día. Vamos a leer en Lucas capítulo 5. Yo sé que usted conoce esta historia y vamos a leerla todos allí en casita donde usted está, y al final oraremos por nuestras peticiones. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, este es Lucas 5, el gentío se agolpaba sobre él. Me gusta mucho cómo inicia este texto. Dice que la gente se agolpaba para una cosa. Dice la escritura, ¿para qué? Dice, para oír la palabra de Dios. Para oír la palabra de Dios. Al igual que usted y yo nos hemos levantado en esta mañana para orar, clamar y para oír su palabra. Dice que todos estaban allí con una sola intencionalidad: oír la palabra de Él. Y dice,
y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, es decir, habían terminado de trabajar. Llegaron y estaban guardando las herramientas, habían ya terminado su hora laboral, las horas laborales, las horas en que trabajaban ya habían llegado y estaban prestos a guardar todo su instrumentario ese día de trabajo. Y miren lo que dice la escritura: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Es que nuestro Señor fue, mi hija me decía esta semana, hace días, mami, uno puede ver tantas clases de historias, parábolas, y yo le decía, es que Jesús fue muy didáctico para enseñar a la gente. Jesús tomaba los ejemplos naturales y los aplicaba a la escritura para que la gente entendiera y comprendiera el mensaje que quería transmitir. En esta ocasión, Jesús dice, ellos estaban terminando su día de trabajo y Jesús se le ocurre acercarse a Pedro y decirle, présteme su barca, vamos a la barca y vamos, y se lo lleva y le dice, aléjala un poco, y empieza a enseñar a la multitud desde la barca de Pedro. Sabe que cualquiera hubiera dicho, en otra actitud Pedro hubiera dicho, no, yo ya estoy cansado, usted me está diciendo que vaya a la iglesia, ¿sí? Estoy cansado, porque mire que la iglesia, que ellos vienen de trabajar, están regresando de trabajar, y Jesús quiere usar la barca de Pedro, ¿sí? Y Pedro tiene la actitud de prestársela, ¿sí? De irse con él en la barca. Sabe que ojalá todos los días nosotros pudiésemos amanecer con la actitud de Pedro, que aunque usted y yo hagamos muchas cosas, y aunque tal vez estemos cansados de tantas cosas que hacemos, estemos prestos para prestar nuestra vida para servirle al Señor. Sí, que yo sé que nosotros trabajamos duro, nos toca todos los días luchar duro. Igual Pedro, porque el trabajo de pescar no era fácil, como no lo sigue siendo fácil ahora. El trabajo de la pescadería, nosotros vemos que ellos tienen que estar a la intemperie, tienen que esforzarse, a veces lo fuerte que está el mar, las olas, el oleaje, el hecho de que a veces hay muchos peces, a veces no hay, ¿sí? Son tantas cosas. Y óigame esto, Pedro venía cansado de trabajar, ¿sí? Estaba cansado, pero estuvo dispuesto a prestar su barca, ¿sí? Estaba agotado de todo el día, pero estuvo dispuesto. Y no solo a prestar la barca, porque él pudo haberle dicho a Jesús, tome la barca y que otro lo lleve. Él fue con Jesús en la barca. Y esa disposición que tuvo Pedro, miren lo que sigue diciendo. Dice la palabra del Señor. Dice, entrando en aquella barca, en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro. ¿Sabe qué? Lo primero que está registrando en el versículo 3 es la disposición que tuvo Pedro para prestar su barca y para estar ahí. En el 3, en el versículo 3. La disposición para qué? Prestar su barca y quedarse ahí a pesar de un largo día laboral. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que la Biblia nos va a decir aquí que ese día laboral no fue tan bueno. Ahí te lo vamos a leer. No fue tan bueno. Pero a pesar de ello, Pedro estuvo dispuesto a prestar su barca. Y no solo su, claro, dejó de lavar sus redes y prestó su barca y encima fue. Alguien pudo haberle dicho al Señor, no, es que estoy cansado, es que, ¿por qué no tomas la de la otra? ¿Sí? Tome la otra, Señor, ahí está la otra barca. Y mire lo que dice, esa disposición dice, cuando Jesús terminó de enseñar, ¿sí? Cuando Jesús
terminó de hablar, de enseñarle a la multitud, ahora sí, ¿qué hizo Jesús? Pedro, boga mar adentro, ¿sí? Estaban dispuestos a servir, estaban dispuestos a oír la palabra. Más que a servir, a oír la palabra, la disposición para oír la palabra. Y esa disposición que tuvieron para oír la palabra, ¿sabe que eso provoca que Jesús se preocupe por lo que realmente les faltaba? Eso es muy similar a lo que pasa cuando Jesús multiplica los panes. La Biblia dice que la gente fue con la intención de oír la palabra. Y cuando tuvieron la intención, dice la Biblia que el Señor dijo, ¿y ahora quién les va a dar de comer? ¿Sí? La intencionalidad que tuvieron. Lo mismo está pasando aquí. Aquí hubo una intencionalidad de Pedro y era, en cierta manera, participar de los que oían. Y entonces dice la Escritura que Jesús le dice, boga mar adentro y echad vuestra red para pescar. En el versículo 5, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Es más, mire, la jornada laboral de Pedro cuando fue nocturna, ¿sí? Toda la noche hemos estado trabajando. Y dice la Escritura, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Si usted ve este capítulo inicia hablando de que la gente se agolpó para oír la palabra. Y ahora Pedro está diciendo, Señor, no hemos hecho nada en toda la noche de trabajo, pero por tu palabra lo voy a intentar una vez más, ¿sí? Por tu palabra. Y eso es bueno meditarlo, ¿sabe? Porque uno muchas veces de tantas cosas que hace, de tantas cosas que usted y yo trabajamos fuertemente, porque no solo vamos a hablar de la jornada laboral, de el trabajo secular, usted y yo trabajamos con nuestra familia, usted y yo trabajamos nuestra vida espiritual, usted trabaja en su vida espiritual, usted y yo trabajamos en pareja con nuestros esposos, trabajamos de tantas maneras, sabe que usted y yo trabajamos de tantas maneras, y a ello le incluimos lo que salimos a hacer diariamente, nuestro trabajo secular, y muchas veces puede ser que nos haya ido como a Pedro, ¿sí? Hemos trabajado mucho, pero hemos recogido poco, ¿sí? Y usted dice, pero ¿por qué si yo trabajo tanto? Lo lógico fuera que yo trabajara tanto y recogiera mucho. ¿Por qué entonces recojo poco? He salido y uno puede, mire, cualquiera en esta situación hubiese venido aburrido, cabizbajo, uno dice, no, es que he trabajado toda la noche y no hice nada. Es como aquel que sale a vender a la calle y dice, trabajé desde las 3 de la mañana hasta mediodía y no hice nada. ¿Sabe que Pedro está diciendo, Señor, ya trabajé toda la noche? Porque Jesús le está diciendo, vuelve y tira la red, una red que ya se estaba guardando. Ahora el maestro le está diciendo, vuelve y tírela. Y él está diciendo, Señor, toda la noche la tiré, toda la noche lo hice, toda la noche trabajé, pero en tu palabra. Y eso quiero que nos centremos. ¿Sabe qué? Porque aquí todo, óigame esto, por eso decía, todos necesitamos lo mismo, la palabra del Señor, en tu palabra. Porque sabe que no es la palabra del hombre, es la palabra de Dios, la que crea, la que liberta, la que sana, es la palabra del Señor. Por eso dice la Escritura en el Génesis, y dijo Dios, hagamos. ¿De qué está hablando? Su palabra. Juan lo dice en su evangelio, en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿sí? Hablando de Jesús, porque Jesús es la palabra misma. Jesús es la palabra misma. Por eso a mí me gusta una frase que yo repito muy comúnmente, y es que a Jesús se lee, ¿sí? Alguien dice, pero es que yo no lo puedo ver. Lo puedes leer. Jesús es el verbo, la palabra, toda la escritura de principio a fin te va a revelar al verbo, a Jesús. Entonces,
Lo mismo sucede con Lázaro. Sal fuera. La palabra de él resucita. Es la palabra. ¿Qué necesita el esposo? ¿Qué necesita la esposa? ¿Qué necesita el cautivo? La palabra del Señor. ¿Qué necesita el enfermo? La palabra. ¿Sabe que hay un texto también en la escritura que dice: tu palabra es medicina a nuestros huesos? ¿Sí? La palabra del Señor es lo que necesitamos. El siervo que se encuentra, como decíamos ahora, le dice: Señor, envía tu palabra y mi siervo sanará. Es la palabra del Señor, que muchas veces lo hemos sacado de contexto y creemos que es que nosotros declaremos y enviemos. No, porque la palabra nuestra no provoca vida, pero la palabra del Señor provoca vida en los que la oyen. ¿Sabe? Pedro está diciendo: Señor, yo lo he hecho, ya lo hice, pero Jesús le está diciendo: no importa si lo has hecho, hazlo una vez más, porque la palabra que envíe el Señor, esa palabra hará la diferencia. Ese día de pesca para Pedro no iba a ser común. Por eso usted y yo también nos levantamos todas las mañanas, y cuántos de pronto se levantan enfermos, con dolencia, y a orar al Señor una vez más. ¿Por qué? No sabemos si este es el día de la pesca. ¿Sí? No sabemos si este es el gran día de la pesca. ¿Por qué? Pedro no se imaginó que ese día que iba a salir a trabajar como acostumbraba, no se imaginó que ese día Jesús iba a hacer la diferencia en su barca, ¿sabe? Entonces, ese día Jesús hizo la diferencia en su barca. ¿Por qué? Porque la palabra de Jesús fue suficiente para Pedro. Jesús hizo lo que Pedro no había podido hacer en toda la noche. Y que no era natural en ese tiempo pescar ya en el día. Uh-huh. Entonces, pues, y después de un tiempo de frustración de Pedro, no puede ponerse en los zapatos de Pedro toda la noche. Quién sabe qué deudas tenía que pagar. Uh-huh. Quién sabe qué iba a hacer, ¿no? Y viene una jornada de fracaso. No, y yo digo, y cualquiera con una jornada de esas, uno no quiere. No, lo que menos quiero es ir a la iglesia. Uh-huh. Sí. Hay muchos, es más, por ahí eran hermanas que, y yo les pregunté: ¿y el domingo por qué no los vi? Les dije a algunas hermanas ayer. No, pues porque lo que usted viera la situación, no, y puede ser situaciones duras, difíciles, me hago entender. Pero mire que Pedro, a pesar de esa situación, ¿cuál es la clave aquí? Lo que Pedro hizo. Lo que Pedro hizo. A veces uno dice que aunque hay varias situaciones, claro, presta la barca a Jesús. Uh-huh. Hay gente que hace énfasis en eso. Vamos, mire que le prestó la barca a Jesús para predicar. Sí, claro, le préstala. Pero aparte de eso también, Pedro está allí sentado. Sí, estaba lavando las redes. Sí, termina de lavar la red y dice: camine, pues se sienta ya, porque ya no había nada más que hacer. Pero mira lo que lo lleva a Jesús. Mire que Jesús no comienza diciéndole: camine, bogue mar adentro. No le comienza a decir: camine, que va a tener una pesca buena. No. El maestro siempre verá la intención que tenemos de escuchar y atesorar la palabra de Dios. Ese es el problema. Y a veces venimos como resistiéndola un poco, y esa resistencia nos hace rechazarla. ¿Ya? Mire que Pedro tiene la intención. La gente de la multiplicación de los panes estuvo allí atenta a la palabra, tanto así que se les pasó la hora aún de calcular el volver a casa, porque les quedaba una travesía larga, aún arriesgándose de morirse en el camino, de que les pasara algo en el camino, porque la travesía era larga, ¿sí? Habían venido de muchas partes, pero ellos tienen la intención de la palabra, y eso es lo que dice Jesús: no solo de pan vive el hombre. Y esa es el valor que le debemos dar a la palabra del Señor, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra
que sale de la boca de Dios. Al Pedro entonces ver esa intención, ver ese valor, y aún terminó, escuche, aún esperó que Jesús terminara de enseñar a la multitud. O sea, muy similar a nosotros cuando a veces venimos de una jornada larga de trabajo y llegamos al templo a oír su palabra, pero que muchas veces nos vamos antes, el pastor se está demorando mucho. No, mire la actitud de Pedro. O la intención de que, ya no hay nada que decir, ya. Y hay otros que a veces decimos, no, pero es que estoy tan cansado. ¿Cómo me fue hoy? ¿Para qué voy a oír su palabra? No, mire que aquí, ese día, la palabra iba a hacer la diferencia. Y es bueno, siempre ven con esa disposición. A veces nos preguntamos uno, y a veces el consejo de mucha, vea hermano, disponga su vida. Sí. ¿Qué es la disposición, hermano? La disposición es la actitud del corazón. ¿Ya? Porque a veces tenemos una acción externa, pero una acción interna incorrecta. Incorrecta, sí, señor. Entonces usted puede estar en el templo o estar ahí conectado, ¿sí? Con una disposición incorrecta. ¿Cuál es la disposición incorrecta? La actitud del corazón. Usted está allí como si, ya me hago entender, Pedro no estaba así. Pero dejó de aún de lavar las redes para escuchar la palabra de Dios. Dejó de hacer lo que estaba haciendo. Y le aseguro que tiene que ser que Pedro ya haya terminado. ¿Por qué? Hermano, esa tiene que ver con la disposición. Deje de hacer lo que está haciendo y ponga todos sus sentidos en la palabra. Lo que hizo Marta. Marta hizo eso. María dejó de hacer lo que estaba haciendo. Y se detuvo. Dejó de barrer. Dejó de hacer el oficio que Marta le mandó a hacer. Y se sentó. Dejó de hacer lo que está haciendo. De lavar la loza. Dejó de estar con el celular. Y se sentó a escuchar al maestro. Pero Marta escuchaba al maestro desde la cocina, sin dejar de hacer lo que estaba haciendo. Las dos oían, pero la disposición no era la distinta. misma, era diferente disposición. Mientras que Jesús estaba en la sala y María a sus pies escuchándole, Marta le escuchaba de la cocina y le decía, hable maestro, habla, desde acá lo estoy escuchando. Y están jugando los platos, la loza, la olla, quitando la olla que estaba pegada del arroz. Y ya Marta vio que María no estaba haciendo mucho. Y le dijo, maestro, regaña a María porque dejó de hacer el oficio. ¿Sí? Y Jesús le dijo, no. Marta, tú estás afanada y turbada con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. ¿Sí? Y María escogió la mejor parte. ¿Sí? Así es. Hermanos, usted y yo, aprende esto, no podemos afanarnos porque no podemos cambiar las situaciones. Lo que ha de venir, y esto es vendrá. Y eso es muestra. Pedro había trabajado, pero en ese día no había pescado. Nada. ¿Sí? Por mucho, y la Biblia lo dice, por mucho que ustedes afanen, no pueden añadir a su estatura un codo. No van a poder añadir a su estatura un codo. ¿Sí? Por mucho que nos afanemos. Pero ¿quién sí? Sí, claro. Escúcheme, nunca es perdido sentarse a escuchar la palabra de Dios. No es, mire, no es perdido cuando en lo otro podrá perderse. Cuando viene el servicio. Lo otro podrá perderse. Por ejemplo, trabajar toda la noche. Perdió el tiempo toda la noche, aunque trabajó, no tuvo el resultado. Pero escúcheme, cuando tú inviertes el tiempo en escuchar a Dios, en buscarle, ese tiempo nunca es perdido. Óigame esto, es la mejor inversión que podremos hacer. Casi que en este pasaje se hace Dios me trae a memoria el salmo que dice,
Si Jehová no edifica, en vano trabajan los Amén. edificadores. Si Jehová no vela, en vano vela la guardia. ¿Sabe por qué? Porque aquí lo había hecho Pedro. Pero cuando Jesús estuvo en la barca de Pedro, las cosas fueron distintas. Porque la palabra, todo lo que Pedro no pudo hacer, el maestro estaba dispuesto a obrar Amén. Es que, hermano, una palabra puede cambiar la situación. Que el Espíritu Santo tome una palabra. Tome una palabra. ¿Sí? ¿Qué necesita el Espíritu Santo? Una palabra. Y eso es lo que dijo el centurión, lo que dijo la mujer. La mujer esperando que su hija, un demonio la sana, fue saliera de ella. Sí, Jesús le dijo, ya, una palabra. Una palabra puede cambiar la realidad de mi vida, la palabra de Dios. ¿Cuál fue la palabra que cambió? Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Contando con la primera actitud que tuvo Pedro. Amén. La disposición de corazón. Mire, cuando usted tiene disposición de corazón, Dios va a examinar y dice, mire, yo sé óigame, si alguien conoce las jornadas que tienes, es Dios. Claro. Y la jornada de fracaso que has tenido. La jornada de frustración, de frustración que usted tiene. Mire, la jornada de que usted estuvo 15 días trabajando, recibió el pago y no tiene quedó nada. Sí, que esperabas algo y no cuadraste todo y te llegó menos y no pudiste suplir las necesidades y a través de eso dejaste de escuchar. Hey, ¿por qué te afanaste por tantas cosas? Porque solo una cosa es necesaria. Tienes que analizar una cosa. Entre todas las cosas que te afanes, ¿cuál es la necesaria? Eso es lo que tienes que ver. Y la necesaria es escuchar a Dios. ¿Qué hizo la gente? La multitud se agolpó para oír la palabra de Dios. Nótese que no se agolpó para sanar, porque esperaban ser sanados. No se agolpó por el milagro, se agolpó por algo mayor. Oír la palabra de Dios, hermano. Y ese oír viene el oír viene la fe, ¿no? Bien, claro, produce la fe. Ya, entonces, la disposición de corazón, listo, me pasó esto, no alcanzó nada, pero estoy convencido de algo, una palabra del Señor. Ven con esa necesidad de que una disposición interna, la actitud del corazón correcta de creer esto. Pero yo sé, tengo frustración, he fracasado en algo, pero ¿sabe qué? Yo sé que una palabra del Señor bastará para cambiar mi realidad. Y eso es lo que pasa aquí, porque podemos ir terminando leyéndolo ahí. Dice, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Él le está diciendo, Señor, lo hemos hecho, pero por tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron, dice la Biblia, gran cantidad de peces y su red se rompía, porque la palabra, esa palabra oportuna del maestro, hizo la diferencia en ese día. Y dice la escritura, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca. Mire que esa palabra no solo afectó a Pedro, sino a sus compañeros. Esa palabra, esa buena palabra que ese día Pedro encontró en Jesús, no solo afectó a Pedro, afectó a sus compañeros. Porque dice la palabra, pescaron y llamaron a sus compañeros. Y dice la palabra que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y ese día, a mí me gusta mucho este pasaje, porque este es el gran día en que Pedro tiene una conversión genuina. A pesar de que Pedro había oído de Jesús, ese día en la barca, esta
palabra que Jesús iba a dar transformó la vida de Pedro. Porque mire lo que dice. Dice, y viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ese día, esa palabra produjo en Pedro una transformación profunda. Porque a pesar de que Pedro había oído a Jesús, Pedro había ya tenido indicios de Cristo, sigue a Jesús cuando lo ve en el Jordán siendo bautizado por Juan, que Juan dice, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. A pesar de eso, ese día en la barca, la palabra del Señor transformó la vida de Pedro definitivamente. ¿Sabe qué? Por eso es tan importante entender lo que la palabra puede hacer. Entonces, no importa qué cansado se sienta usted, no importa qué tan frustrado se sienta porque las cosas no han sucedido, de pronto porque su hijo lo acompaña a la iglesia o su hija, pero su vida no ha sido transformada. No importa qué tan cansado se sienta, hay que confiar en el Señor en que una palabra del Señor de las que ellos oyen en cualquier momento, el Espíritu Santo tomará esa palabra y ese día será el día de la gran pesca. No porque digamos vamos a tener muchas cosas, sino porque ese día será el día en que su vida sea transformada, que la vida de su hijo, de su hija sea transformada. Mire lo que dice, apártate de mí porque soy hombre pecador. Y cayó de rodillas y dice, porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él. Porque lo que sucedió, diciéndoles hoy en día, por esa palabra, dice entonces, el temor cayó sobre Pedro. Y no solo de Pedro, de todos los que estaban ese día allí. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeos, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serán pescadores de hombre. Y cuando trajeron a tierra la barca, dejándole todo, le siguieron. Ese día, ¿sí ve cómo la vida de ellos se transformó? Ese día, ese servicio más, ese culto más, esa oración más, esa palabra, esa sola palabra que fue transmitida produjo en Pedro una transformación profunda, y no solo en Pedro, en sus compañeros. Por eso inmediatamente terminan esa pesca tremenda y determinan dejarlo todo y seguir al maestro. Entonces, iglesia, hermanos, amigos que nos acompañan, sabe que es bueno que usted se disponga para madrugar, para orar y oír la palabra del Señor, porque una palabra del Señor hará la diferencia. ¿Qué necesita? Volvemos y concluimos con lo mismo. ¿Qué necesita el huérfano? La palabra. ¿Qué necesita el enfermo? La palabra del Señor. ¿Qué necesita el afligido? La palabra. ¿Qué necesita el cautivo? La palabra. ¿Qué necesita aquel que se siente frustrado en su vida, no solo física, espiritual? La palabra del Señor es lo que necesitamos. ¿Qué necesita aquel que se levanta sin fuerzas? La palabra del Señor. La palabra del Señor es lo que necesita. ¿Qué necesita el matrimonio en conflicto? La palabra del Señor. ¿Qué necesita el enfermo? La palabra del Señor. Necesitamos la palabra del Señor. Así que, iglesia, trabajemos en nuestra disposición cada día para oír la palabra del Señor. Mire, no importa qué tan cansado esté, no importa qué tan agotado usted esté, si hay oportunidad para oír la palabra, corra a oír la palabra del Señor. Si hay ayuno, corra al ayuno. Si hay servicio, corra al servicio. Si hay mañana de oración, conéctese a la mañana de oración, porque la palabra del Señor es lo que necesitamos, ¿sí? Así que, iglesia, tengamos la disposición siempre para oír su palabra, porque la palabra del Señor hará la diferencia. Lázaro, sal fuera, que fue la palabra del Señor ese día
trajo libertad sobre Lázaro, resucitó a Lázaro. La palabra que dio aquí el Señor a Pedro cambió, transformó la vida de Pedro y sus compañeros. Así que Pedro había tenido muchos encuentros seguidos con el Señor, pero ese día ese encuentro de Pedro fue diferente, porque el temor cayó sobre Pedro. Así que siga hablando la palabra, siga que, bueno, mis hijos van, pastora, pero no cambian. Tráigalos que oigan la palabra. ¿Por qué? Porque una palabra del Señor hará la diferencia. Una palabra más hará la diferencia. No sabemos cuál de todas esas palabras que el Señor envía al Espíritu Santo tomará y funcionará en el corazón de los tuyos, pero la palabra del Señor hace la diferencia. Ese día por la palabra, boga mar adentro, dice la Escritura, sucedieron cosas correctas, y las cosas correctas que sucedieron por la obediencia a esa palabra que oía Pedro, dice la Escritura, provocó el temor en Pedro. Así que, iglesia, vamos a orar en esta mañana que el Señor nos ayude, que podamos cada día trabajar en nuestra disposición para el Señor, y que a pesar de todo lo cansado que usted se sienta por las largas labores que realiza, no solo seculares en nuestro trabajo, sino en toda área, por esas largas labores que realizamos, a pesar de ello, usted pueda estar dispuesto a escuchar, a oír la palabra del Señor. Nuestra intencionalidad sea oírle a Él, oír su palabra, porque la palabra del Señor sí tiene poder, no la nuestra. La palabra del Señor tiene poder. Entonces vamos a orar por las peticiones en esta mañana, que Dios sea obrando en cada petición en esta mañana. Vamos a orar por Luciana Flores, que está hospitalizada, es una bebé, dice que es prematura, está hospitalizada aquí en Bogotá, para que Dios sea obrando y pueda regresar a casa. Por Xiomara y Omar, porque tienen iniciaron un emprendimiento, que Dios sea obrando en ese emprendimiento que ellos iniciaron, y eso es parte de lo que creemos y hablábamos en esta mañana. Pedro trabajó, pero la palabra del Señor hizo la diferencia, ¿sí? Si Jehová no edifica, en vano trabajan los edificadores. Que Dios sea tomando ese proyecto que ellos iniciaron. Y vamos a orar por Liliana. Liliana, hemos orado por ella el Señor, y seguimos trayéndola adelante la presencia del Señor, para que Dios sea obrando en la vida de Liliana conforme a su propósito y a su voluntad. Así que vamos a unirnos por estas peticiones. Padre, en el nombre de Jesús, Dios amado, te damos gracias porque hoy estamos aquí en esta mañana creyendo que tu palabra hará la diferencia. Señor, necesitamos tu buena palabra en nuestra vida, Señor. Padre, queremos tener la disposición correcta para oírte a ti. Dios, esa disposición que nos hará, Señor, estar donde tú estás. Señor, te queremos la disposición de poderte oír con la actitud correcta. Siempre, Señor, tu palabra hará la diferencia, Señor. Padre, una palabra tuya será suficiente para nosotros. Así que, Señor, aquí estamos en esta mañana creyéndolo. Oh Dios amado, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque en esta mañana estamos convencidos, Señor, de que tu palabra será suficiente. Señor, tu palabra es suficiente para nosotros, pero también, Señor, estamos aquí sabiendo que así como conocías, Señor, la necesidad de Pedro, Señor, del Pedro que no había pescado nada, pero estaba dispuesto. Así tú sabes, Señor, nuestras necesidades. Señor, Pedro no había comentado a Jesús que no habían pescado antes de que se subiese a su barca, pero estando en la barca,
Pedro, mientras oía la palabra del Señor, el Señor sabía el arduo trabajo que habían realizado y los pocos frutos que habían recogido. Pero ese día, Señor, tu palabra hizo que recogieran mucho fruto en ese momento, Señor. Padre, aquí estamos, Señor. Tú sabes, tú conoces, Señor, que tal vez, Señor, no se ha producido lo que queremos con lo que hacemos, Señor. Tú lo sabes, Señor amado, tú lo sabes. Y aquí estamos, Señor. No por ello, estamos dispuestos a oírte a ti, porque tu palabra es lo que necesitamos. Tu palabra es la que genera vida en nosotros. Tu palabra es la que nos liberta. Tu palabra, Señor, es suficiente para nosotros en ese día. Padre, oramos en el nombre de Jesús, Señor, por cada petición igualmente, Señor, las ponemos delante de ti. Tú conoces nuestras peticiones, así como conocías ese día, Señor, que habían trabajado arduamente y que no habían recogido. Padre, conoces, Señor, cada petición y las levantamos ante tu presencia y las recordamos porque tú ya las sabes, Señor, las peticiones que iban a estar en esta mañana. Padre, oramos por la vida de Luciana, Señor, aquella bebé que nació prematura, que está aquí hospitalizada, Señor, oh Dios, en la ciudad. Oramos para que allí donde está Luciana envíes la buena palabra, una palabra tuya bastará. Estamos como aquel hombre que dijo: envía tu palabra, Señor, y mi siervo sanará. Envía tu palabra, Señor, hacia la vida de Luciana, Señor, y hará la diferencia. Envía tu palabra sobre esta pequeña criatura, Señor, y hará la diferencia. Padre, la traemos delante de ti para que conforme a tu voluntad y tu propósito obres sobre la vida de Luciana, Señor. La palabra tuya será suficiente, amado Dios, porque tu palabra no está cautiva. Tu palabra, Señor, oh Dios, puede llegar hasta donde ella está, Señor. Esa buena palabra tuya, que en el caso de Pedro fue boga mar adentro, en el caso de Lázaro sal fuera. Señor, envía tu palabra, Señor amado, sobre la vida de Luciana. Padre, igualmente oramos por Liliana, Señor, no dejamos de orar por ella. La hemos traído en estas mañanas de oración delante de ti. Hemos clamado por ella, Señor, allí donde se encuentra hospitalizada, Señor. Padre, ahora, Señor, con esta bacteria en la sangre, pero oramos, Señor, oramos delante de ti, Señor, la presentamos ante ti, intercedemos por ella, Señor. Haz tu voluntad sobre la vida de Liliana, Señor. Padre, oramos para que tu voluntad se haga sobre ella, Señor. Tú sabes cuál es tu buena voluntad. Confiamos, Señor, e intercedemos por ella, Señor, porque tú puedes obrar y levantarla, Señor. Pero si tu propósito ha sido tenerla allí, Señor, tú sabes por qué, Señor. Pero oramos para que tu voluntad se cumpla, Señor, sobre Liliana. Señor, mira, Señor, cuánto ha padecido, Señor, lo enferma que ha estado. Pero oramos en el nombre de Jesús, Señor, allí en donde se encuentra hospitalizada, Señor, allí en Villavicencio, Dios, donde ella está, Señor amado. Padre, te pedimos en esta hora, Señor, que en tu misericordia, Señor, obres tu voluntad pronta sobre la vida de Liliana en esta mañana. Señor, la ponemos en tus manos, la recordamos en oración, la traemos delante de ti, hablamos de ella a ti, Padre, en esta hora, y te pedimos, Señor, sé propicio, Señor, en esta mañana al clamor, Señor, que hacemos por Liliana. Señor, oramos también, Señor, por la vida de Xiomara y Omar, Señor. Tú sabes ese emprendimiento que ellos han iniciado. Padre, pedimos, Dios, que seas obrando en sus vidas, Señor. Padre, que siempre, Señor, tengan en cuenta que si Jehová no edifica, en vano trabajan los edificadores. Que si Jehová no vela, en vano trabaja la guardia, Señor. Y dice la Escritura, por lo demás, es que vayamos muy cansados a dormir. Si Jehová da el sueño a sus amados, Padre, te pedimos que en este emprendimiento seas tú el socio mayoritario. Seas tú, Señor,
Señor, Padre, aquel en que ellos se puedan confiar, que te tengan en cuenta a ti, Padre celestial. Padre, bendice la buena intención, Señor, de este emprendimiento que han iniciado. Obra en ellos, Señor, obra en sus vidas y obra, Señor, en este proceso que ellos comienzan. Padre, te damos gracias, Señor. Así oramos por cada petición, por cada clamor que en esta mañana se levanta en los hogares, Señor. Diversas peticiones, diversos clamores, Señor, que están delante de ti, Padre. Oramos diciéndote, Señor, la palabra tuya hará la diferencia, Señor, y puede que terminemos muy cansados, pero estamos dispuestos delante de ti, Señor. La palabra tuya hará la diferencia, Señor. Puede ser boga mar adentro, puede ser sal fuera, Señor. No sabemos cuál es la buena palabra que despertará sobre nosotros, pero confiamos, Señor, que tu palabra hará la diferencia. Gracias, Padre, en esta mañana. Gracias por tus hijos, gracias por tu iglesia y gracias por este tiempo. Que el Señor les bendiga grandemente en esta mañana a cada uno de ustedes, que el Señor bendiga su casa, que el Señor bendiga sus vidas y que hoy podamos decir, la palabra del Señor es lo que necesitamos. Hoy tendremos ayuno congregacional en este lugar a partir de las 8:30 de la mañana. Vamos a tener la disposición para oír su palabra. No importa qué tan cansado y trabajado usted se sienta, tenga la disposición para oír su palabra, porque Dios despierta su buena palabra sobre nosotros. Amén. Y eso hará la diferencia. ¿Qué haremos el fin de semana? Mañana sábado tendremos ayuno congregacional en nuestra sede Santa Librada, y el domingo todos prestos con la disposición de oír su palabra en nuestros servicios dominicales. Vaya a culto, no se quede en casa, aunque esté cansado, aunque esté trabajado, vaya, escuche la palabra, porque no sabe si ese es el día de su gran pesca, y la palabra del Señor va a hacer la diferencia. Que Dios les bendiga grandemente, que el Señor les guarde. En este espacio nos veremos el día lunes nuevamente 5 de la mañana para orar e interceder. Dios bendiga su vida.